Un cordial saludo, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver el tema número 8 del material de apoyo, que lleva por título Calor como transferencia de energía. En esta unidad donde está este tema tenemos otros temas muy importantes que son elementos de medida de calor y dilatación. Entonces vamos a empezar con este que es un poco más sencillo y lo vamos a trabajar en dos videos. Y en un primero vamos a hacer ejercicio directamente sobre cantidad de calor. Y en el otro video, Dios mediante, la próxima semana vamos a trabajar con equilibrio térmico. Empecemos. ¿Qué es el calor? ¿Es la parte de la física o qué es el calor? Bueno, ¿qué es la unidad en sí, no? La unidad de calorimetría es la parte de la física que estudia la medida del calor. ¿Y qué es el calor? El calor es la forma de energía que provoca la dilatación de los cuerpos y su cambio de estado. ¿Cuáles son las unidades con las que se mide el calor? Internacionalmente el calor se mide en Joule. Tradicionalmente también se utilizan calorías, kilocalorías y British Thermal Unit, que es BTU. Las calorías generalmente son unidades que nosotros utilizamos cuando medimos la cantidad de energía que nos proporcionan las comidas, ¿no? Los alimentos. Y el British Thermal Unit, que es BTU, generalmente se usa en la medida de la potencia de los aires acondicionados. La fórmula que tenemos a continuación es la fórmula que se utiliza para encontrar la cantidad de calor. Cantidad de calor es calor específico por masa por delta T, donde delta T es la variación de temperatura y eso es temperatura final menos temperatura inicial. Si reemplazamos este valor en esta fórmula, vamos a tener que la cantidad de calor es calor específico por masa por temperatura final menos temperatura inicial, eso entre paréntesis. Donde Q, como le dije hace un momento, es cantidad de calor, C es calor específico, M es masa y delta T es la variación de temperatura. Hay otra fórmula que debemos tener en cuenta, que es la capacidad calorífica, y capacidad calorífica, que se dice CC, es igual a la cantidad de calor dividido entre la variación de temperatura. Esta es la capacidad que tiene un cuerpo según su sustancia para generar calor. Vamos ahora a resolver el ejercicio y en el hacer número 1 me dice se calienta amonio desde 15 grados centígrados a 105 grados centígrados. Pregunta, ¿cuál será la masa con una cantidad de calor de 2000 o 242,676 calorías? Antes de continuar tenemos que tomar en cuenta que el calor específico es el calor de cada elemento. Entonces, este calor específico viene en una tabla en su material de apoyo que cada sustancia tiene un calor específico determinado o dado. ¿Cuáles son mis datos? Mi dato es la temperatura inicial, que es 15 grados centígrados, temperatura final, que es 105 grados centígrados, calor específico del amonio, que en este caso es 1,07 calorías sobre gramo por grado centígrado, la masa, que es lo que estoy encontrando, y la cantidad de calor, que es 242,676 calorías. ¿Cuál es mi fórmula? Mi fórmula me dice cantidad de calor es calor específico por masa por temperatura final menos temperatura inicial. Como yo quiero encontrar la masa, entonces digo masa es cantidad de calor dividido entre calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Ahora reemplazamos los datos en la fórmula y decimos masa es 242,676 calorías sobre 1,07 calorías sobre gramo por grado centígrado. Esto multiplicado por 105 grados centígrados menos 15 grados centígrados. ¿Qué vamos a hacer aquí? Trabajamos esta diferencia, ¿no? Copiamos todo lo demás y 105 menos 15 es 90. Ahora 90 vamos a multiplicar por 1,07 y eso me da 96,3. Si ustedes pueden verificar bien, grados centígrados y grados centígrados se eliminó. Por último voy a dividir 242,676 entre 96,3. De manera que la masa va a ser 2,52 gramos. Caloría y caloría se eliminó y me quedó que la masa es solamente 2,52 gramos. Vamos en el hacer número 2 y dice determinar la cantidad de calor absorbida por una masa de 14 gramos de aire al pasar de 30 grados centígrados a 150 grados centígrados. ¿Cuáles los datos? Temperatura inicial, que es 30 grados centígrados.
temperatura final que es 150 grados centígrados, calor específico del aire que es 0,24 calorías sobre gramo por grado centígrado, masa que es 14 gramos y la cantidad de calor que es lo que estamos buscando. La fórmula me dice cantidad de calor es calor específico por masa por temperatura final menos temperatura inicial. Reemplazando, yo diré cantidad de calor es 0,24, que es el calor específico, por 14 gramos, por la resta de 150 menos 30. Simultáneamente podemos multiplicar 0,24 por 14 y restar 150 menos 30 de la siguiente manera. 0,24 por 14 es 3,36. Fíjense acá, gramo y gramo se eliminó, quedándome calorías sobre grado centígrado. Y dentro del paréntesis dice la reducción de 150 menos 30 que me da 120 grados centígrados. Para terminar voy a multiplicar 3,36 por 120 y eso va a ser 403,2 calorías. Al eliminarse grados centígrados y grados centígrados. Dice en el hacer número 3, una masa de 380 gramos de bronce absorbe 2500 calorías. ¿Cuál será la variación de temperatura del bronce? Dice el enunciado. Entonces nosotros vamos a anotar los datos. Delta T es lo que me pide, la variación de temperatura. Calor específico 0,23 del bronce. La masa es 380 gramos. Cantidad de calor es 2500. Y vamos a anotar la fórmula. Ya en la fórmula no utilizamos temperatura final y temperatura inicial, simplemente utilizamos delta T. Decimos cantidad de calor es calor específico por masa por delta T. Delta T es lo que yo voy a encontrar o voy a buscar. Digo delta T es igual a cantidad de calor sobre calor específico por masa. Reemplazando los datos yo diré delta T es 2500 calorías sobre 0,23 por 380. Gramo y gramo se va a eliminar, 0,23 yo voy a multiplicar por 380 y delta T, aquí hubo un error, delta T es esto, es igual a 2500 sobre 87,4. Delta T va a ser 28,6 grados centígrados. En el hacer número 4 dice se calienta 500 gramos de estaño de 20 grados centígrados con 3800 calorías. ¿Cuál será la temperatura final? Me pregunta. ¿Cuáles son los datos? Temperatura inicial 20 grados, temperatura final no sabemos, calor específico es 0,06, que es el estaño, la masa son 500 gramos y la cantidad de calor es 3800. ¿Cuál va a ser la fórmula? La fórmula me dice cantidad de calor es calor específico por masa por temperatura final menos temperatura inicial. En este caso utilizo la otra fórmula porque tenemos la temperatura inicial y final. En el caso anterior no teníamos, queríamos encontrar la variación, por eso solamente utilizamos ese dato. Aquí yo tengo que despejar temperatura final, entonces yo diré temperatura final es cantidad de calor sobre masa por calor específico más temperatura inicial. Reemplazando yo diré temperatura final es 3800 calorías sobre 0,06 calorías sobre gramos por grado centígrado por 500 gramos. Aquí voy a multiplicar 0,06 por 500, simplificando gramo y gramo. De manera que la temperatura final va a ser 3800 calorías sobre 30 calorías sobre grado centígrado. Y esto le voy a sumar 20 grados centígrados. Divido 3800 calorías entre 30 y yo voy a tener que eso es 126,67 grados centígrados, eliminando caloría y caloría. Realizando la suma al final, yo diré que temperatura final es 146,67 grados centígrados. Vamos al siguiente ejemplo. En el hacer número 5 me dice qué cantidad de cobre se puede calentar con 2 kilocalorías de una temperatura de 40 grados centígrados a 70 grados centígrados. En este caso me está dando, ¿cuáles son los datos? La temperatura inicial que es 40 grados centígrados. La temperatura final que es 70 grados centígrados, calor específico del cobre que vale 0,09, la masa que no conozco y la cantidad de calor que es 2 kilocalorías.
Voy a transformar las 2 kilocalorías a calorías, donde la equivalencia es la misma que de metros a kilómetros, ¿no? 1000 calorías es 1 kilocaloría. Multiplicando 2 por 1000, dividiendo entre 1, me da 2000 calorías. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula me dice cantidad de calor específico por masa, por temperatura final menos temperatura inicial. Masa es cantidad de calor por calor específico, multiplicado por temperatura final menos temperatura inicial. No se olviden que esto es el denominador. Ahora reemplacemos. Masa es 2000 calorías sobre 0,09 calorías sobre gramo por grado centígrado, multiplicado por 70 menos 40 grados centígrados. Realizo primero la resta, esto es 30, voy a multiplicar 30 por 0,09, la masa va a ser 2000 calorías dividido entre 2.7 calorías sobre gramo, al eliminarse grado centígrado y grado centígrado, la masa va a ser 740,74 gramos al eliminarse caloría y caloría. Vamos al hacer número 6. En este hacer número 6 me dice una sustancia de 500 gramos con una cantidad de calor de 18.000 calorías. Se calienta desde 30 grados centígrados hasta 210 grados centígrados. Calcular o cuál será el calor específico de la sustancia. Datos. ¿Cuáles son los datos? Temperatura inicial, que es 30. Temperatura final, que es 210. Calor específico es lo que no conozco. Masa es 500 gramos. Cantidad de calor es 18.000 calorías. La fórmula me dice cantidad de calor es calor específico por masa por temperatura final menos temperatura inicial. Calor específico es cantidad de calor sobre masa por temperatura final menos temperatura inicial. Reemplazo los datos y yo digo calor específico es 18.000 calorías sobre 500 gramos por 210 grados centígrados menos 30 grados centígrados. Primero desarrollo la resta y voy a decir 18.000 sobre 500 por 180 y voy a dividir 18.000 entre 90.000, de manera que el calor específico me va a salir 0,2 calorías sobre gramo por grado centígrado. Tarea para ustedes, les dejo adivinar o saber cuál es la sustancia que tenemos aquí. ¿De qué sustancia es este calor específico? Puede ser el plomo, el alcohol, el agua. Vean ustedes y anoten la respuesta. Bueno, con esto acabamos los ejercicios planteados para el día de hoy. Como les dije, la próxima semana, Dios mediante, vamos a hacer ejercicios de equilibrio térmico relacionados también a esta misma unidad. Les recomiendo siempre repasar, hacer los ejercicios planteados en su material de apoyo para que no pierdan la práctica de la resolución de problemas. Nos estamos reuniendo, Dios mediante, la siguiente semana. Hasta la próxima.